mucho más conversar. Y con esto lo que les quiero decir es que por favor en cualquier momento interrúmpanme. Yo solamente voy a dar unos apuntes iniciales y algunas ideas que anoté que pienso que pudieran ayudar a activar un poco la conversación, pero la idea realmente es que esto sea un conversatorio, es decir, que me puedan preguntar lo que consideren dentro del tema que pues nos proponen hoy, ¿no? Que es un poco el testimonio de la vida cristiana en el entorno en el que yo trabajo. Vale aclarar, y como decían en las cadenas nacionales, ¿no? Que las opiniones vertidas en este espacio son de absoluta responsabilidad de las personas que intervienen. Con esto quiero decir, si en algo no están de acuerdo con lo que yo diga hoy, por favor, ni culpen a los hombres de San José, ni culpen al padre Fernando, ni al padre Raniero, porque a mí me gusta decir las cosas como las pienso y eso pues obviamente a veces puede resultar un poco controversial o complicado en todo caso, ¿de acuerdo? Permítanme por un instante invitarlos a hacer un pequeño ejercicio. Los voy a invitar a que por unos poquitos minutos hagan de cuenta que son el responsable de un noticiero de televisión, o de un periódico, o de una radio informativa, o de una página web dedicada a informar sobre noticias. No importa, cualquiera. Pero eso sí, un medio de comunicación laico. Quiero decir con esto, no laico como lo entendemos en el entorno católico, sino quiero decir básicamente un medio que no tiene ningún tipo de postura oficialmente religiosa. Es decir, se dedica a informar sobre el acontecer y en principio no es católico, no es evangélico, no es ateo, no es nada. No tiene una postura pública sobre la religión. Pero tú, como director, sí eres católico. Eres católico, no lo niegas, no es tampoco una cuestión de la cual, digamos, haces lo principal de tu trabajo porque no es tu trabajo. Tu trabajo es informar sobre las noticias y las noticias pues son de todo un poco, ¿no? ¿Verdad? Ok. Llega a ti una denuncia de presunto abuso en una parroquia de Guayaquil. Permítanme preguntarles, ¿qué harían ustedes? ¿Investigarían ese tema? ¿Sí? Ok. Bien, qué bueno que lo tengan claro, porque quería iniciar con ese tema que quizá puede ser un poquito polémico por la connotación que tiene, porque al final del día evidentemente implica hablar de un tema, presumamos por un instante que resultara real la denuncia, ¿no verdad? Porque lo primero que tendríamos que hacer es verificar si es real, ¿no verdad? Pero presumamos por un minuto que eso es real. Uno podría detenerse a pensar un momento o mucho tiempo en, ¿y esto no perjudicará a la iglesia? ¿No le hará daño? ¿No afectará la imagen? ¿Dónde queda mi responsabilidad como católico frente a este tipo de contenido? Entonces, si quieren, arranquemos por ahí la conversación un poco, y no sé si alguna de las personas que dijo sí, que sí cubrirían esa noticia, quizá me diga por qué piensan que sí la deberíamos cubrir. Primero que nada, tomas la decisión de si la cubres o no la cubres, exactamente. Eso sí, eso sí. Primero tengo que decidir si la cubro o no la cubro. Es correcto. Y de ahí puedo tomar otra decisión. Ah, no, de ahí tienes que tomar por lo menos unas 20 decisiones más, porque lo que dice aquí la señora es muy cierto. Lo primero que hay que hacer es ir y verificar si eso es cierto. Pero es que en la dinámica de los medios de comunicación, la primera decisión que tomamos es si vamos a investigar o no esa noticia. ¿Por qué? Porque nos llegan 200 noticias y tenemos espacio para contar 20, por decir algún número, ¿no verdad? Entonces, claro, la primera decisión es si siquiera doy el paso de investigarla, evidentemente. Luego tengo que terminar en algún momento identificando si es real o no y en función de eso se publica o no se publica, evidentemente. Pero ok, ¿por qué tú piensas que sí deberíamos cubrirlo? Vayamos por ahí, arranquemos por ese lado. Si llegase a ser cierta la noticia, Correcto. creo que es correctamente moral, o sea, la moral te dice que debe ser cubierta.
obviamente me dolería mucho por mi iglesia, pero considero que lo que las víctimas pueden estar suscitando es mucho más grave aún. Entonces, enfrentar una realidad de una manera honesta y moralmente correcta, a pesar de que pareciera que hiciera mucho más daño por la iglesia, creo que podría corregir daños anteriores. Muy bien, si quieres más flojo el micrófono, a menos que alguien quiera también intervenir, todo bien. Si sabes que te corres el riesgo de que incluso dentro de la propia iglesia haya quienes te reprochen que tú, católica, comprometida, que vienes a la misa y que ayudas en la parroquia y que estás en la adoración al Santísimo, ¿cómo puedes hacer eso? ¿Cómo puedes hacerle ese daño a la iglesia? Digo, ¿estás consciente de que te puede venir esa repercusión? Es que también depende mucho del enfoque. Ah, eso sí, estamos de acuerdo. Entonces, el enfoque que yo le vaya a dar a esa noticia. Si yo quiero darle el enfoque como que quiero atacar a la iglesia y la quiero dañar, es distinta a cómo está actuando la iglesia correctamente ante esos casos. Estoy de acuerdo contigo, pero hay algo que sí es inevitable incluso si tú haces objetivamente bien tu trabajo, y es que igual tiene una repercusión negativa. Eso es inevitable, pero ojo, esa repercusión negativa no es culpa de que tú hayas hecho mal tu trabajo. No es culpa, por supuesto, no vamos aquí a meter en un saco a toda la Iglesia Católica, por supuesto, pero sí es la culpa de un miembro de esa Iglesia Católica. Entonces, salvo que alguien quiera opinar un poquito más sobre eso, bueno, vamos, adelante. Encima, o un contenido periodístico que aprueba, a un director de noticias, ¿no? Un comité que existe factores, ¿no? Como el tema político es polémico, meternos a este tema también es polémico. Claro. Más bien, ¿cuál sería su recomendación? Porque es verdad, existe ya como católicos ese tema de buscar la moral y hacer lo correcto. Existe un entorno en el cual te dice para que sea valiente y que vean las consecuencias del impacto. Mira, primero hay algo bien interesante. Para comenzar, sí, es cierto, en los medios de comunicación tú tienes una serie de instancias, como las tienes en cualquier institución humana, ¿no es verdad? Tienes jerarquías, tienes responsables, tienes jefaturas y tienes personas que son las que ya son más ejecutoras. Entonces, en un medio de comunicación que trabaja con una dinámica seria, que cumple de manera adecuada los principios técnicos con los que se desarrolla el periodismo, debería haber por lo menos unos 2 filtros entre lo que el periodista cubre y lo que va a salir al final. Es decir, un contenido para que sea desarrollado con responsabilidad no puede salir al aire simplemente porque el periodista ya lo hizo y ya está. Debería pasar por una revisión editorial. Si eso se desarrolla con principios técnicos, la persona que ejerce ese rol de filtro, de hecho, hoy en día mi rol es ese, yo soy el filtro final de lo que sale al aire. Evidentemente, en un mundo en el que ahora tenemos no solamente un noticiero en la televisión, sino que tienes un montón de redes sociales, un montón de cosas, sería iluso que yo les diga que reviso absolutamente todo lo que pasa por aquí, porque de hecho, para estar aquí conversando con ustedes, hoy tuve que delegar la función de revisión y confiar en las personas que conmigo trabajan. Entonces esto igual no significa que esto es algo 100% a prueba de balas y nada se nos va a filtrar y no podemos cometer errores. Como somos humanos podemos cometer errores, lo importante es que no vengan de mala fe. Pero permítame regresar un momento nuevamente a la dinámica del ejercicio que estamos haciendo. Hay una coincidencia muy interesante que incluso si tú entras a revisar un poco de la doctrina de la Iglesia, tú vas a encontrar un montón de coincidencias con los principios de los cuales parte el periodismo. Y de hecho los animo a leerse la recién lanzada encíclica del Papa León, Magnificat Humanitas. ¿Lo estoy pronunciando bien, padre? Que aunque realmente va por otro lado y realmente lo que hace es evocar la doctrina social de la Iglesia y hacer un bonito
digamos, un bonito enlace con Rerum Novarum y otras cosas, sí hace por ahí algunas menciones sobre el tema de la verdad. Y la verdad es una palabra fundamental para mi trabajo. ¿Por qué? Porque todos los principios que norman cómo debería funcionar el periodismo, ojo con algo importante, yo aquí voy a hablar de periodismo, y el periodismo es solamente una de muchísimas ramas de la comunicación. Yo he dedicado mis 23 años de trabajo profesional al periodismo, entonces no puedo hablar demasiado de otro tipo de comunicaciones como la comunicación organizacional, las relaciones públicas. Cada una tiene una técnica, una lógica y una dinámica distinta. Yo me enfoco, por si acaso, netamente en el periodismo esta noche. El periodismo está casado con la verdad. Y lo interesante es que también la fe defiende la verdad. Ahora, ¿cuál es la parte compleja del asunto? La verdad no siempre es bonita. La verdad no siempre nos gusta. La verdad muchas veces nos incomoda. Entonces, una de las cosas que los periodistas tenemos constantemente que aprender a manejar con prudencia es cómo saber manejar continuo, pero al mismo tiempo saber también que muchas veces las verdades que vamos a decir van a incomodar. Pero lo importante es que no dejemos de hablar de esa verdad. Y ahí quiero entrar por un momento a una precisión que muchas veces hay un error de concepción que a veces los propios medios nos equivocamos en posicionar erróneamente. Y es una palabra que de hecho yo a mis alumnos universitarios les digo que se olviden de esa palabra porque esa palabra es errónea. Y la palabra a la que me refiero es la imparcialidad. La imparcialidad no es en realidad muy periodística. Y ustedes me van a decir, pero ¿cómo, Rafael? Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Que estás sesgado? No. Hay una diferencia entre ser imparcial y ser objetivo. ¿Cuál es la diferencia? La imparcialidad es una neutralidad en la que uno no toma posturas ante nada. Y eso en el fondo puede terminar siendo tibio. Y de hecho la tibieza claramente el Señor la rechaza en el Evangelio. Entonces no se trata de ser imparciales. Déjenme ponerles un ejemplo sencillo y luego podemos meternos a algunos periodísticos. Podríamos opinar, y probablemente todos aquí en el salón tendríamos una opinión distinta sobre si esa pared de allá está bonita o está fea. Y cada uno diremos una opinión, y esa opinión es subjetiva, ¿verdad? Pero solamente un tonto negaría que esa pared es verde. Ese es el color del que fue pintado, que si es verde, verde más oscuro, verde más claro, eso es otro cuento, pero está pintada de verde, y eso es la verdad. Y esa verdad es indiscutible. ¿Cuál es el problema? Que hoy en día estamos en un mundo en el que las opiniones a veces se quieren ver como verdades y no siempre lo son. Para rematar, las opiniones no siempre son correctas y lamentablemente hoy estamos en un mundo en el que nos quieren posicionar que yo tengo mi opinión y mi opinión es verdad y nadie me va a cambiar eso. No, no es verdad. Yo puedo opinar que esa pared está mal construida, pero mi opinión es una opinión sin sustento, porque yo no soy arquitecto ni ingeniero civil para saber si esa pared está bien construida o no. A menos que, como periodista, me preocupe de consultar con expertos que sí me puedan dar una opinión sustentada y que esos expertos hayan a su vez estudiado esa pared. No solamente me lo digan porque la vieron y porque por muy ingeniero que sea la vio y dijo, está mal construida. No funciona así. Entonces, ahí hay un primer desafío. Diferenciar entre verdad e imparcialidad. El periodismo no está llamado a ser imparcial, está llamado a apegarse a la verdad, es decir, a contar hechos que fácticamente sean verificables. Entonces ahí hay un primer apunte que ayuda mucho a encontrar un norte al cual pegarse. Porque cuando uno busca de manera genuina la verdad, uno tiene la tranquilidad de saber que lo que está tratando de contarle a los demás no tiene como finalidad causar un daño. ¿No, verdad? Eso como un apunte que creo que era muy importante podérselos decir. Nunca tuvimos más información a nuestra disposición que la que tenemos ahora.
Pero irónicamente nunca hemos estado peor informados. ¿Y esto por qué? Porque ahora ya llegamos al otro extremo. Tenemos un exceso de información. Y el problema es que en ese exceso de información que está dando vueltas por ahí, tenemos mezclada la opinión con la información. Y de hecho, incluso en el periodismo, tú tienes dos grandes ramas. Una es la de informar y otra es la de opinar. La opinión tiene un propósito válido también. No es que generar opinión esté mal, siempre y cuando la opinión se la identifique claramente como eso, como una opinión, y no la trates de disfrazar como que fuera una información. Creo que querías lanzar alguna idea, así que dale. Dale. Buenas noches. Hola. Justamente era la continuidad también de lo que habíamos visto un poquito en busca de esa certeza de la información. Y cuando uno persigue esa certeza, como se lo ha mencionado dentro de los principios que decía, refleja también el bien, porque como se dijo, si alguien se equivoca, es esa persona y no es toda la iglesia o no es el propio Jesús, ¿no? Entonces, Así es. eso prácticamente nos lleva como también a ser responsables de ser un poquito valientes, inmiscuirnos en eso para buscar una certeza. Y eso nos ha llevado a que la iglesia ahora, por ejemplo, tenga protocolos para las medidas de riesgo, las medidas de prevención contra el abuso de niños y también y también medidas de reparación hacia las víctimas. Así es. Entonces, esa consecuencia de una búsqueda, de una información y de una certeza nos lleva a tomar unas medidas que protegen a lo que queremos, a lo real y verdadero. Entonces, no solamente es para hacer el daño, sino para buscar un objetivo más claro, la certeza y ayudar a protocolos hacia las personas. Eso es lo que a mí me ha gustado un poco de estos años con el cambio, que ha ido pasando un poco desde Benedicto XVI, desde el Papa, porque en realidad no se ha visto como una iglesia un poco cohibida, sino más bien expuesta a que salga la información, a que se genere protocolos, y eso ha venido hacia todo como que de las autoridades y hacia arriba hacia abajo. Totalmente de acuerdo contigo. Yo digo que a Benedicto no le dieron suficiente crédito por todas las cosas que cambió de manera muy importante en la iglesia, y la del abuso fue justamente una en la que dio pasos muy decisivos, muy decisivos. Luego, obviamente, los han continuado los demás papas. Pero déjame hacerte una pequeñísima reflexión. No digo que sea 100% por eso, pero en parte, si la iglesia dio ciertos pasos mucho más certeros y sobre todo públicos, en parte fue porque en los medios se expuso lo que estaba pasando. Y yo evidentemente no puedo poner manos en el fuego por absolutamente todos los que investigaron esto y sus intenciones. Fueron muchos medios, en muchas partes, en muchos lugares del mundo. Pero la realidad es que una verdad que estaba oculta, más o menos así como esta botella que la tenemos aquí escondida, se expuso, salió a la luz. ¿Y era necesario que esa verdad salga a la luz? Sí, por un tema muy básico, que fue lo que tú dijiste. Las víctimas que había de por medio. Esas víctimas clamaban por una verdad. Entonces, si lo ponemos en una balanza, ¿era algo necesario? Sí. Iba a ser doloroso, tremendamente, pero al final del día, ¿qué terminó resultando? Una iglesia más fortalecida, una iglesia con claras decisiones y protocolos y actuaciones que todavía se tienen que perfeccionar, probablemente, pero como tú bien dices, hubo un cambio. Ese cambio se generó porque en el fondo lo que terminó brillando fue la verdad. No te digo que fue perfecto, evidentemente hubo muchos errores también, en la cobertura que se hizo también hubo errores, probablemente también hubo gente a la que injustamente se la metió en medio de esto, y eso obviamente son errores de los que también los medios tenemos que aprender, a hacer mejor nuestro trabajo. Tú ahorita has mencionado un montón de cosas que también son necesarias en el momento de entrar justamente a informar. Por ejemplo, yo hoy en día, si por algún motivo investigáramos un caso como estos, no podríamos sacarlo sin primero averiguar, bueno, si es que la iglesia ya lo sabe y se ha actuado sobre eso. Y obviamente hay que dar el justo espacio para que esos argumentos se expongan. ¿Cambiamos?
Creo que a la iglesia le cuesta mucho ser objetivo porque se confunde la verdad. O sea, yo sé que tenemos una verdad absoluta, pero esa verdad deja de, como que se ensucia y se distorsiona porque por miedo. Entonces, es como que este tema de ser objetivo, ¿desde qué perspectiva, no? ¿Desde como periodista o como televidente? O como católico. ¿O como católico? Eso es una muy buena pregunta. A ver, lo simpático del asunto es que si lo haces bien, la una cosa no debería estar divorciada de la otra. No debería haber contradicción entre hacer bien tu trabajo como periodista y hacer las cosas bien como católico. Porque, por ejemplo, por un momento olvidémonos de que es solo periodismo, es un trabajo. ¿Y qué es lo que la iglesia nos exige a todos? Que hagamos el mejor trabajo posible, que saquemos el máximo provecho a nuestros talentos, si lo quisiéramos tomar desde la parábola de los talentos, ¿no verdad? Entonces es mi responsabilidad hacer el mejor trabajo posible y ese trabajo sí demanda de mí hacer el esfuerzo más sincero de intentar ser objetivo en lo que yo realizo mientras esté hablando del campo informativo, ¿no verdad? Ahora, ¿cuál es una de las cosas que se puede tornar un poco compleja sobre el tema de hablar de la objetividad? Primero que nada, perdónenme que estoy buscando el apunte porque lo tenía por aquí. Lo único malo es que soy un poquito desorganizado al apuntar cosas. No darás al revés las noticias. No, eso sí no, le prometo que no. Claro, cuidado. Ok. A ver. Ok. Ya, a lo que iba es que no deberíamos tampoco olvidarnos de que para hablar, digamos, del trabajo periodístico de desarrollar contenido, uno sí debería, hasta cierto punto, ¿cómo lo pongo? Uno sí debería también, hasta cierto punto, fomentar que en la sociedad se cree un consumo responsable de la información. ¿Qué quiero decir con esto? Yo decía hace un rato que tenemos tanta información que cada vez se vuelve más difícil identificar qué es cierto y qué es no, que no lo es, ¿verdad? Y hoy en día, así de fácil como nos llegan los piolines que las tías comparten todo el tiempo, nos pueden llegar información y no siempre esa información que te llega ha sido correctamente verificada o no ha sido correctamente, digamos, transmitida, elaborada, puesta en escena o enviada al mundo a circular. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Yo sí quisiera invitarlos a que, incluso para que nos ayuden a poder hacer un mejor trabajo los periodistas, fomentemos en todos los espacios en los que podamos el consumo responsable de información. ¿Qué significa esto? Que porque un mensaje te llega por WhatsApp y te lo envía alguien a quien tú conoces y aprecias, no necesariamente significa que esa información fue correctamente verificada. No puede tener la misma credibilidad una cuenta anónima en una red social que la cuenta de un medio de comunicación que tiene una trayectoria y que, aunque también se puede equivocar, se entiende que sí ha hecho un esfuerzo mucho más profundo de asegurarse de que la información que te esté llegando cumpla con todos estos parámetros de los que hemos estado hablando. Entonces, sí es importante que activemos esa actitud crítica en todos. Y ojo, esto no lo digo yo, también de esto habla la Iglesia. Y hay algunos discursos muy interesantes que encontré revisando un poquito sobre esto. El Papa Francisco habló un poco sobre eso y él decía que en el ejercicio de la comunicación no solamente hay la responsabilidad de quienes informan de asegurarse de que eso llegue de manera adecuada,
también quien recibe ese mensaje tiene una responsabilidad de saber consumir esa información con criterio y discernimiento. Y esto es importantísimo, porque sí estamos en un mundo en el que cada vez nos estamos quedando más solo en los titulares, solamente en una partecita, en solo ver un video, en solo ver un fragmento de la información y sacar conclusiones partiendo de eso. Y el otro riesgo que también existe es el de generalizar. Y cuando hablo de generalizar, eso entra en todo campo. Es que los medios publicaron de manera terrible sobre tal tema. Mira, eso de los medios, yo lo considero que es una muletilla muy injusta, porque eso sería más o menos como decir que todos los hospitales son malos porque en uno no te atendieron bien, o decir que todos los, no sé, que todos los peluqueros son malos porque uno te cortó mal el pelo a ti. O sea, la realidad es que hay que juzgar de manera individual. Yo te diría que no solo ni siquiera a los medios de comunicación, sino incluso a los periodistas, porque como decía hace un rato, siendo una institución humana, en cada sala de redacción de cada medio de comunicación puedes tener a 10, 15, 20, 30 periodistas distintos haciendo su trabajo, y dentro de ese pool tienes gente que está haciendo el trabajo con su mejor esfuerzo, y puedes también tener a alguien negligente. Puede ser que tengas a alguien con las mejores de las intenciones, como puede ser que también tengas a alguien que lamentablemente en ese tema está sesgado. Y quizá ese sesgo que tiene esa persona no siempre es detectada a tiempo antes de que sea publicado. Quería comentar el tema de la credibilidad. Sí. ¿Qué sucede ahora? Que yo he visto muchos influencers, muchos creadores de contenido. Entonces, uno puede darse cuenta, es una sala clínica, ¿no? Que pueden ellos dar una información desde lo que ellos están viviendo o desde lo que subjetivamente les gusta y no les gusta y les parezca. Pero sí hay un cierto punto que esa responsabilidad, como bien dice, debe ser de cada uno de los que están en el medio haciendo check a la información. Porque estamos dejando, y ahí yo no sé qué usted considere, pero estamos dejando los medios de credibilidad que prácticamente tienen 3 revisores para salir a la luz con certeza, con cuidado, para que no lo multen o cualquier situación legal. Pero en cambio acá los creadores de contenidos, influencers, suben lo que sea y se llenan. Más bien a mí me da como que muchas veces la gente genera como un tema de odio o de seguidores o ¿cómo se llama ese sentido? Como de decir, es que esa persona yo la sigo porque ella también opina como yo, pero no estamos buscando la verdad, sino simplemente, es que yo pienso como ella, o yo la sigo porque entonces... Eso ya tiene un nombre por si acaso. Eso que estás describiendo ahorita se llama el sesgo de confirmación, que básicamente lo que significa es que tú vas naturalmente a buscar posturas o información o fuentes de información que reiteren lo que tú piensas. Pero a eso hay que sumarle una trampa, de la cual también tenemos que estar muy conscientes, y por eso hablo del consumo responsable. Los algoritmos de las redes sociales, es decir, la lógica con la que te muestran el contenido refuerza eso. Es decir, si la red social, la que sea, iba a decir la red social X, pero sí existe la red social X. Si la red social Patito se da cuenta de que a ti te gusta mucho ver información sobre viajes a la China, te va a empezar a mostrar muchísimos viajes a la China. Si a ti te gusta mucha información católica, te va a empezar a mostrar información católica. Entonces, si empiezas a consumir información de algo en lo cual hay una postura determinada, solo te va a mostrar sobre eso. Entonces, ¿cuál es el asunto? Hay una diferencia enorme en que nosotros aquí presentes, que creo que el más joven aquí no tendrá menos de unos 20 o 25 años, consuma esa información y esté consciente de eso, a que le des el celular a un chico de 11 años y no tenga ni siquiera cuenta de que está cayendo en un hoyo infinito de seguir viendo una y otra vez la misma información. Y eso lo digo porque de hecho, creo que como padres es muy fácil que cometamos ese error. Ahí justamente quería también agregar un poquito. Justamente había visto la información que por el
Sí. Y por otro lado, también el tema de medicina, justamente los jóvenes habían hecho una investigación sobre el tema de que la psicología, siendo un tema no solamente el periodismo, la psicología, lo legal, todo ha caído en la red social, ¿no? Sí. Entonces se va distorsionando cierta información y supuestamente cuando estamos tan necesitados de la verdad y buscamos la verdad en medios que no realmente lo son. Entonces ahí, por ejemplo, había temas o asuntos de relaciones sentimentales y ya salen personas que no son psicólogos del tema, pero tratan de que con mensajes bonitos tratar con la ayuda. Y eso también es información también que pueden encontrar en la área, que también ahora también delimita eso. De acuerdo. Mira, déjame retomar solamente con lo que comenzaste, ¿no? Porque comenzaste un poco por el lado de los influencers y de ahí ya le vamos a dar paso también. Yo no los meto en un solo saco a todos los influencers. La realidad es que las redes sociales, al igual que ahora la inteligencia artificial, que también es un tema de mucho debate, son herramientas. Y las herramientas se pueden utilizar para el bien y se pueden utilizar para el mal. Entonces, yo no los puedo meter en un saco a todos los influencers y decirte todos son malos, pero definitivamente sí hay un montón que son muy malos. Entonces, ¿cuál es el asunto? Ahí entra nuevamente el tema de un poco tener uno discernimiento. Si uno sigue a el chef espectacular que es genial cocinando, sin duda sus recetas van a estar buenísimas y seguramente si opina sobre ingredientes y cuál es mejor, de ley es una fuente confiable. Pero si el chef opina sobre política, por Dios, no le compres el discurso al chef solito, por lo menos busca unas 3 o 4 opiniones más y de ahí tú toma la tuya. Con los medios y con los periodistas pasa exactamente lo mismo. Nosotros somos expertos en contar historias y en tratar de perseguir la verdad. Entonces, cuando se trata de confirmar una información de carácter noticioso, yo te recomiendo primero que nada que busques consumir esa información de la fuente que tengas la certeza de que ha hecho mejor su trabajo, es decir, periodistas. Si digo esto públicamente me lincharán, ¿no? Porque lo ideal sería que siempre veas Ecuavisa y nada más que Ecuavisa, pero la realidad es que lo responsable es verificar en más de una fuente algo para que tú tengas la certeza de que lo que estás viendo no sufre un sesgo. Porque la realidad es que, insisto, somos humanos. Entonces, si es probable que si una información me toca de una manera más cercana, aunque tenga toda la buena intención de hacer mi trabajo bien, es posible que el resultado se vea impactado por lo que yo estoy sacando. Pero si tú ves la misma información en un medio y en otro medio y en otro medio, ya como que es más difícil que eso esté sesgado. Porque la realidad es que aunque se maneje mucho ese discurso de que hay una especie de plan oscuro de todos los medios unidos para sacar información, eso en realidad en muy pocas ocasiones, por no decir casi nunca pasa. Por favor. Y yo te quería mencionar que hay una ley de comunicación. Correcto. Incluso yo soy católico y soy el jefe de una acción, y eso hablo con la iglesia. Creo que la ley dice que yo debo coger las dos opiniones, la opinión de la víctima y la opinión de la iglesia. Lo dice la ley en el caso de Ecuador, pero en realidad eso, digamos, es un principio básico del periodismo que se llama contrastación de fuentes. Es decir, aunque no lo dijera la ley, es lo éticamente correcto de hacer. Entonces, bajo ese criterio, ¿no es cierto? El error sería si alguien dice algo y no lo contrasta, no coge la opinión del párroco, del señor, de acuerdo a la opinión de la víctima. A menos que el párroco no quiera hablar. No, total, Eso puede pasar. Si no quiso hablar, pues, eso ya es. No quiso hablar. Pero tiene una oportunidad de decir sí, una oportunidad de decir somos 100.000 sacerdotes, somos humanos, pero es lo único que yo pienso que en eso la ley hace lo correcto. ¿No? De ahí algo que mencionaba la amiga, que todos sabemos que las redes sociales tienen millones de influencias y ahí solo escuchan un lado de la opinión de my opinion. Exacto. No es un hecho, no es ni siquiera verdad con el hecho, simplemente su opinión. Eso sí es gravísimo. ¿No? Si alguien le dice algo, no debe contestarlo. Punto. Y con ella, pues, sabemos que casi todo es fake.
La IA es incluso más complicada, porque, a ver, la inteligencia artificial, por un lado, recoge de múltiples fuentes, y en ese ejercicio de recoger de múltiples fuentes se puede confundir. Pero para rematar, está comprobado técnicamente que la IA también alucina, y esa es la parte más complicada. Hay un caso, les invito a que lo googleen si quieren entretenerse un poquito. Googleen el caso Avianca versus Mata. Es un juicio en Nueva York, en Estados Unidos. Se los voy a resumir recontra rápido para que tengan una idea de los peligros de la inteligencia artificial. Un pasajero volando de Bogotá a Nueva York sufrió un accidente. A la azafata, bueno, creo que no se le dice azafata sino tripulante de cabina, pero bueno, se le soltó o algo pasó con el carrito en el que llevan lo que te sirven de comer y todo eso. Y le pega al pasajero y el pasajero se lesiona y el pasajero decide demandar a la aerolínea. Ponen el juicio en un tribunal en Nueva York y contrata el pasajero a un abogado. El abogado presenta un escrito para, digamos, sustentar su demanda y por qué tienen que pagarle una millonaria suma a su cliente que ha sido perjudicado en no sé cuánto. En ese documento, el abogado, supuestamente el abogado, citaba una serie de, si aquí hay algún abogado, por favor me corrige si lo digo mal, pero cita una serie de precedentes jurídicos, es decir, de antecedentes de casos en los que hay ya, digamos, algo similar. Entonces, por decir algo, en ese papel se decía que en el caso de Fernández contra el estado de Florida o contra la aerolínea KLM, ya le habían dado la razón por tal cosa. Y en el caso de Gutiérrez contra Iberia, también ya había fallado el Tribunal de California tal cosa. Y entonces el juez coge esos antecedentes y dice, bueno, vamos a buscar estos juicios. Y resulta que ni existía el caso de Gutiérrez contra Iberia, ni existía el caso de Fernández contra KLM. Entonces, venga abogado y explíqueme dónde sacó todo usted esto. Le tocó confesar que había escrito el documento con inteligencia artificial, con ChatGPT. Y ChatGPT no se le ocurrió mejor cosa que hacer que inventarse un par de juicios para darle mayor sustento al señor abogado. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Por favor. Buenas noches a todos. Hola. Muy agradado de la pasión por aprender, ¿no? Nunca está de más. Gracias. Siendo escuchativa de lo que usted ha mencionado y ha exhortado, obviamente, a que se ejerza una mayor capacidad de discernimiento para con la información o la noticia venida del periodista o de algo parecido. Estoy seguro que en la parte del emisor, llamarlo así un periodista, y en el campo del receptor, nosotros, los que escuchamos la noticia, hay mediocridad. ¿Hay qué, perdón? Mediocridad. Hay una cota de mediocridad. Que obviamente cuando no estamos lo suficientemente informados y no tenemos el hábito de estar informados, la capacidad tácita de discernimiento te baja. Entonces, cuando tú no tienes la capacidad para discernir, no sabes qué es discernir, ¿cómo lo vas a hacer? Y obviamente usted está citando algo tan importante que nos tiene invadido globalmente el tema de inteligencia artificial. Veía hace pocos días en la Feria del Libro en Madrid, donde aparentemente debería de estar a priori los temas de literatura, historia. Obviamente están presentes los temas de inteligencia artificial. Algunos lo catalogan como en moda. Y obviamente usted ha citado el tema del algoritmo. Si está, pues en la inteligencia artificial, aquí debajo están unos pilares. Y me pongo los zapatos de los más jóvenes, que de repente no nos gustan las matemáticas, y pensar que esta inteligencia artificial se apoya mucho en la matemática, especialmente en el algoritmo. Claro.
pasando por las neurociencias y todo este campo, ha habido amplio, estoy seguro no todos lo hemos mirado con suficiencia. Repito, si no lo hemos mirado con suficiencia, ¿qué vamos a hacer con la IA? Y es lo que usted ha puesto como uno de los ejemplos tantos. También he escuchado el tema de la credibilidad. Un periodista que informa debe tener el cuidado suficiente para que esa información llegue como tal, dotada de la verdad suficiente. Comparto con usted en la aclaración que ha hecho respecto de la imparcialidad. Muy de acuerdo. Me voy más bien con la verdad al costo que esta demande, porque lo imparcial, algo medio light, ni de aquí ni de allá. Usted lo ha explicado claramente. Entonces, con respecto a la verdad, cuando la verdad no la consideramos como tal, el tema credibilidad como que se achica o desaparece. En mi opinión, ahora sí muy personal, quisiera entender que algo de eso nos ha pasado a nivel global. El Papa León decía en Madrid hace 15 días, invocaba que alcemos la mirada. Que alcemos la mirada. Una especie de mirada arriba. Y obviamente, en términos analógicos, se estaba refiriendo a toda la civilización actual, a la prensa, al periodismo, a la ciencia, a la tecnología, etcétera, por etcétera. Quería solamente hacer esta aportación. Muchas gracias. Estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo con su intervención. O sea, ahí hay un montón de temas ahí. Pero, a ver, por un lado, el tema de la credibilidad se puede ver minado, incluso injustamente, justamente por hacer un esfuerzo sincero de no sobredimensionar la información. Y creo que eso nos toca asumirlo como un impacto a los periodistas, porque, a ver, ¿a qué me refiero con esto? Hoy en día, lamentablemente, los influencers de los que hablábamos hace un rato pueden terminar teniendo más credibilidad que los periodistas. Y ahí lo que nos toca hacer es redoblar esfuerzos porque la información sostenidamente acertada termine manteniendo en el largo plazo, digamos, la confianza del público versus esa información o sesgada o sensacionalizada de los influencers que tarde o temprano es más fácil que caigan errores que eventualmente los van a desprestigiar solitos. Esa es la parte un poco más complicada. Ahora, felizmente, un comportamiento que sí hemos visto en los últimos años es que los medios de comunicación hemos encontrado como un poquito de nuevo oxígeno en esa tarea que en realidad es parte de nuestra labor primaria, pero que hoy en día el público con un poquito de más criterio, al menos en ciertos momentos determinados, sí trata de ejercer. Y es eso que primero vio en redes o que le llegó por alguna otra fuente, va y lo verifica en un medio de comunicación. Entonces, ahí es donde un poco está, digamos, el campo para los medios y para los periodistas que queremos hacer el trabajo serio. Ya hoy en día ese tema de responder a la primicia y de ser los primeros que informaron y todo eso, no es que no lo vamos a hacer, tenemos por supuesto que hacerlo, hay que tratar de llegar con eso primero, pero lo más importante no es ya hoy en día el ser el primero que cuenta la noticia. Hoy en día lo más importante es que cuando surjan abundantes preguntas sobre esa noticia, estemos en condiciones de proporcionar más información clara que ayude a que uno justamente entienda más a fondo esa noticia y se pueda formar un criterio sobre esa noticia, porque eso sí es parte de nuestro trabajo. No opinar por ti, a menos que sea un espacio de opinión, que eso es otro cuento, pero sí darte suficientes insumos para que tú puedas formarte una opinión adecuada sobre este acontecimiento. Adelante. Gracias, en primer lugar. Segundo,
yo uso IA bastante. O sea, no estoy diciendo por eso de, bueno, no. Pero, por ejemplo, es verdad eso que dicen que la IA se inventa cosas, porque en sí esa es su función, imaginar. Y aclaro que no estoy en contra de la IA, por si acaso. No, sí, claro, sí lo caché cuando leí, por ejemplo, yo tengo una duda. Sí. Hay mucha información incluso de canales oficiales que todo el mundo considera como la verdadera información del país. Ajá. A veces está comprado o incluso está pautada esa información. Y tú sabes que un mensaje repetido 100 veces es verdad, como lo dice Roberto Ignacio. Entonces, ¿cómo yo sé con qué tengo que yo como tener como criterio para decir, sabes que ya leí suficiente, ya me informé demasiado, yo creo que eso es una verdad? ¿O aún no puedo dar firme decreto de eso? Mira, la única verdad cierta es el Evangelio. Lo demás, todo lo demás es un ejercicio de construcción que yo te diría que es infinito. Es decir, o sea, por fuera de la fe, o sea, la búsqueda de la verdad es algo que debería ser interminable. Porque al final del día, dentro del resto del campo de conocimiento humano, oye, nos reinventamos, nos seguimos construyendo, nos seguimos edificando y mejorando. Entonces, pero bueno, quizá yéndonos a algo mucho más concreto, porque no te quiero dejar tampoco con una opinión subjetiva. ¿Cuándo tú puedes decir, ya consumí suficiente información? Cuando sientes que no te están viendo la cara. ¿Ya? Ahora, ahí tú topaste otro tema que sí es súper importante, porque hoy en día los medios ya no solamente competimos con los creadores de contenidos y toda esa onda de por allá, sino que hoy en día los medios competimos con nuestras propias fuentes de información. Es decir, hoy en día una institución oficial, sí, también le va a interesar que salga en los medios lo que está publicando, pero también tiene la posibilidad de publicarlo directamente en sus redes y ya con eso cumple con informar. Entonces, ¿qué es lo que yo te diría? Hoy en día, dependiendo del tipo de información que sea, hay ocasiones en las que sí vale desconfiar un poquito incluso de la versión oficial que te cuentan. ¿Ya? Porque está de por medio la posibilidad de que el discurso que te vende oficialmente una determinada fuente está marcando sus intereses. Y esos intereses pueden ser muy buenos o pueden ser muy malos y pueden tener o un efecto muy dañino o puede ser que perfectamente están haciendo de manera transparente su labor de informar. Entonces, así como te decía que si quieres confirmar una noticia la busques en más de una fuente, cuando consumas algo que viene de una fuente oficial, mira cómo esa información es replicada, recogida y contrastada en los medios. Y eso te puede ayudar a formarte también un criterio. Bueno, entonces aquí tengo unos pensamientos. Los sacerdotes son seres humanos también. Así es. Y cometen errores. Correcto. Pero cuando un sacerdote comete un error, es una noticia mundial. Porque es algo que vende. Y las noticias proponen lo que se vende. Entonces, ahí está una cierta línea entre la verdad, ¿no?, y lo que en verdad vende. Entonces, el reino. Entonces, es una noticia más amarillista. Está bien, es algo que pasó, ¿no? Pero también la iglesia hace cosas buenas y no las publica, ¿no? Es una noticia que no vende. De acuerdo a lo que nosotros consumimos también, ¿no?, dice Jesús en su palabra, nosotros somos lo que consumimos. Lo que vemos, lo que observamos, lo que comemos, eso somos. Entonces, si nosotros estamos viendo siempre noticias sobre sangre, sobre todas las calamidades, ¿no?, ese es nuestro mundo. Nuestro mundo es lo que nosotros consumimos, ¿no? Si nosotros consumimos crímenes, robos, miedos, asesinatos, ¿qué es lo que de qué nos estamos alimentando? Del miedo. ¿Y el miedo de dónde viene? Del mal. El mal está en todas esas noticias y todo eso ya de lo que vemos, ¿no? En tantas redes, o sea, en la televisión mismo, programas, novelas, series, todos son
O sea, nos están vendiendo el miedo y el mal por todas partes. Y eso es lo que estamos consumiendo. Entonces, si no tenemos un discernimiento, si no tenemos una sabiduría, si no le pedimos al Espíritu Santo que nos dé todos los dones, no vamos a entender ni comprender todo lo que estamos decidiendo. Ahí no hay un discernimiento. Entonces, eso es lo que quiero decir, de que el periodismo quiere la verdad, ¿no? Pero muchas verdades se inventan. Y lo que debería de venderse no lo hace. Por ejemplo, el otro día yo vi en Facebook, vi un programa de hace muchos años, cuando se acuerdan ya que antes daban en los canales de televisión la palabra, o sea, salía un sacerdote y nos enseñaba sobre la palabra en la televisión. ¡Qué hermoso! Qué hermoso que nos dé un sacerdote la palabra en la televisión. Todos los días antes de acostarnos, mejor todavía. Nos acostamos con la palabra de Dios y nos levantamos pensando en la palabra de Dios. Estamos consumiendo. Por eso yo les digo, o sea, busquen mejor ver programas que nos inspire a buscar a Jesús y a Dios. Porque eso nos va a ayudar mucho en nuestra vida y en la vida de nuestros seres queridos. Muy de acuerdo con las reflexiones. Hay varias cosas ahí. La primera sería muy ingenuo de mi parte decir que el tema de la sintonía o lo que vende o el rating no juega parte de la fórmula de lo que publicamos. Eso es real. Y eso hay que administrarlo, digamos, con responsabilidad. Ahora, independientemente del rating, también hay una cosa que es cierta, que darle la espalda por completo a lo negativo también es un extremo peligroso, porque en cambio ahí estaríamos ocultando cosas, que también es un problema porque la expectativa justamente es que no dejemos de informar sobre esas cosas. La realidad es que el desafío de todos los días es justamente encontrar el equilibrio entre eso y digamos, entre no llegar ni al extremo de ocultar, ni tampoco de escandalizar innecesariamente. Pero de la última parte de su opinión, sí es una pregunta muy interesante, o sea, sí es algo, digamos, que no lo tengo 100% descifrado. ¿Cómo se entrega más del contenido positivo, que a veces tiende a ser un poco invisibilizado, no solamente por los medios, sino por la sociedad? Esa es la realidad. ¿Qué es lo que pasa? Los medios hasta cierto punto también somos un espejo de la sociedad en la que vivimos. Entonces, esa sociedad en la cual cada vez se ha ido haciendo un poco más tabú hablar de ciertas cosas, como por ejemplo el tema religioso, justamente porque ahora estamos en unos tiempos en los que salir yo abiertamente a profesar mi fe es fácilmente blanco de críticas porque no tienes por qué imponerme tu fe. Entonces, eso sí ha hecho, lamentablemente, que muchas cosas se invisibilicen. Los medios, con el tiempo, tomaron decisiones de, por ejemplo, no tener ya ese tipo de espacios de reflexión. Y es complicado porque al final del día, sí hay una diferencia enorme entre trabajar en un medio de comunicación civilmente laico versus trabajar en un medio de comunicación, por ejemplo, católico. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que si uno quiere, uno sí puede encontrar esa información también ahí. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Parte del tema del que hablamos del consumo responsable también viene por procurar inclinar la balanza. Esto es un trabajo en el que entra también la parte ya, digamos, de mi entorno en particular. ¿Y qué es lo que yo animo a que se haga? Animemos a la gente que está en nuestro círculo familiar, de amigos, etcétera, que sepan encontrar fácilmente esas fuentes de información. No me refiero solo periodística, sino también de información espiritual, de valores, de construcción de la fe. Esas fuentes están ahí puestas. No siempre van a tener la llegada y la apertura de aparecer en los medios de comunicación en general, porque la realidad es que esa sobreinformación, la realidad es que también incluso a nosotros los periodistas cada vez nos hace más difícil ver esa información. A veces está ahí, pero no la vemos, no nos llega.
en la avalancha de contenido que a diario compite por tratar de entrar a nuestras pantallas, por decirlo de algún modo, o sea, que trata de que difundamos sobre eso, a veces las cosas positivas son las que más fácilmente se invisibilizan. Y eso también es un comportamiento muy humano. Incluso en un trabajo o en una escuela o incluso en casa es muy fácil que te digan solamente me retas cuando hago algo mal, pero nunca me felicitas por lo bueno que hago, ¿no verdad? Bueno, esa misma lógica se termina también dibujando en lo que publicamos los medios bajo la lógica periodística. ¿Que está bien? No. ¿Que hay que tratar de reducir eso lo más posible y de darle más visibilidad? Es cierto, totalmente cierto. Eliana. Oh, ahí está, ahí hay un micro. Rafael, a mí una de las cosas que más me preocupa es la formación de la conciencia, porque verdaderamente para tener un criterio, para opinar y todo, se necesita tener las bases, y eso es lo que ahora está carente total. O sea, es una cosa desesperante ver cómo te explican, te informan cosas que no tienen ni pies ni cabeza. Y la gente las consume. Y eso a nivel de, por decir, de nosotros. Ahora, vámonos un poquito más abajo, el estrato de nuestras empleadas domésticas. ¿Ya? Mi empleada doméstica me viene todos los días, le cuento la última de la que vi en la red social cualquiera. ¿Ya? Imagínense que esto ha pasado. Entonces yo le tengo que explicar y hacer prácticamente un desglose de lo que ella me está diciendo para hacerle entender que está equivocada totalmente. ¿Cuánto nosotros estamos formando conciencia? Para mí eso es importantísimo porque el relativismo nos ha comido. Totalmente. ¿Ya? Y entonces allí, ¿qué hacemos para que lo que viene detrás de nosotros esté con base? Si no, entonces esto tambalea. Creo que exactamente lo que está haciendo es lo que nos toca hacer absolutamente a todos. Porque hay una realidad, que yo sé que va a sonar un poco fea, pero los periodistas no somos educadores, aunque la información, por supuesto, que puede en parte educar. Pero la realidad es que incluso el trabajo periodístico bien hecho no tiene como misión primaria educar. Entonces, hay roles que no se pueden perder y exactamente se trata de eso. O sea, en todo momento, en todo espacio y en cada oportunidad que haya, uno tiene que procurar ayudar a formar esos criterios a las personas que por el motivo que sea no tuvieron la oportunidad de recibir esa formación de manera primaria en su casa o en donde sea que se hayan formado académicamente. Pero es eso, es una construcción que no termina. Gracias, Padre.